Yancuictlahtoli, una nueva palabra para interpretar la historia de México, presentan. Capítulo 1. Cosmovisión. Durante años nos han enseñado que los pueblos mesoamericanos presentaban una religión politeísta a la llegada de los españoles en 1519 a las costas mexicanas. Sin embargo, en este capítulo vamos a analizar la idea o la concepción de Dios desde la cosmovisión prehispánica, desde la cosmovisión mexica, náhuatl, haciendo referencia a algunos conceptos. Primero, nos han enseñado que los pueblos mesoamericanos tenían dioses para todo, dioses del agua, de la lluvia, de la tierra, del sol, de la luna, etc. Haciéndonos pensar de cierta manera que los pueblos mesoamericanos tenían un atraso cultural tan grande que atribuían los fenómenos naturales a los caprichos y designios de alguna deidad, que podía ser satisfecha por medio de sacrificios humanos, lo cual también discutiremos en capítulos más adelante. Por lo pronto nos centraremos en lo que es el concepto, la idea de Dios. Dentro de los dioses más reconocidos entre la historia, pues están Huitzilopochtli, conocido como el dios de la guerra, Quetzalcóatl, uno de los dioses creadores, Tezcatlipoca, un dios antagonista y complementario en algunas situaciones de Quetzalcóatl, Tonatiuh como dios del sol, Tlaloc como dios de la lluvia, Chalchiuhtlicue como diosa del agua y Coyolxauhqui como diosa de la luna, entre otra infinidad de conceptos más que podríamos hablar de ellos. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cómo se dice Dios en náhuatl, o en maya, o en purépecha? Si te has hecho esa pregunta, felicidades, has dado un paso más adelante en cuanto a la retribución de todo el legado cultural de los pueblos mesoamericanos. Pero si te has hecho esa pregunta, lo más probable es que o no has encontrado respuesta o has encontrado que en náhuatl se dice teotl. Esta palabra de teotl ha sido tomada como el concepto de Dios genéricamente desde el siglo XVI. Pudiera ser que los cronistas, los frailes principalmente, al encontrar la palabra teot entre los pueblos mesoamericanos, la hayan asociado invariablemente al theos griego, del cual posteriormente va a devenir el deus latino, el dios ya castellanizado, ¿sí? Pero para esto, para entender a fondo si realmente es o no es teot la palabra Dios, tendríamos que desarmar esa palabra, tendríamos que desarmar esa palabra en sus partículas más básicas. Para entender esto hay que primero entender cómo funciona el náhuatl. El náhuatl o mexicano es una lengua aglutinante, lo que quiere decir que va juntando palabras con otras para formar un concepto mucho más amplio en una sola palabra. Por ejemplo, vamos a poner una palabra muy conocida por la mayoría de los mexicanos, Popocatépetl, el cerro que humea mucho o que rehumea. Bien, esta palabra está formado por el verbo popoca, que viene del sustantivo poctli. Poctli es humo, poca es el verbo humear. Cuando se repite la primera sílaba, po, popoca, se reafirma la cualidad. En este caso, quiere decir que humea mucho. Popoca, que doblemente humea. Y tepet es el sustantivo cerro o montaña. Entonces, Popocatépetl es el cerro que humea mucho o que avienta mucho humo, ¿sí? Que humea mucho, más correcto. Entonces, es así como se aglutinan estas dos palabras, como para empezar de un sustantivo poctli pasa a un verbo poca, cambiando la partícula final y posteriormente uniéndose. Vamos a poner ahora otro ejemplo. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, el Citlaltépetl. Citlaltépetl quiere decir el cerro de la estrella. Citlali es estrella y Citlali tiene una terminación particular, tiene una doble L, que es literalmente una doble L, es decir, una L larga, Citlali. Entonces en el náhuatl vamos a quitar ese último li y nos va a quedar el Citlal, como en este caso va a ser un calificativo
que se va a unir al sustantivo tepetl, el cerro de la estrella o el cerro de estrella, ¿sí? Entonces es así como funciona el náhuatl, aglutinando unas palabras con otras. Incluso en las palabras más sencillas podemos encontrar este tipo de fenómeno de aglutinamiento. El caso de teotl es un caso concreto donde sucede esto. Vamos a desmantelar esta palabra en sus partículas originales. La primera partícula T viene de la palabra tetl, piedra, que también puede ser huevo. Si nosotros buscamos en el diccionario de Remy Simeón, su diccionario de la lengua náhuatl mexicana, vamos a encontrar que la palabra huevo se dice atetl, piedra de agua, tototetl, piedra de pájaro, tototl es pájaro, tet es piedra, tototetl sería entonces la piedra del pájaro o el huevo de las aves. También puede ser yoltetl, piedra de vida, o puede ser también en un náhuatl más contemporáneo tezistli, que también a final de cuentas hace referencia a la palabra tetl, que es piedra. Bueno, entonces podemos entender la primera palabra tetl como una idea de huevo y todo lo que esto conlleva. ¿Por qué el huevo? Sencillo. Un huevo es una metáfora, es algo que da origen o principio a una forma evolucionada de vida, ¿sí? Es decir, es un estado primigenio de la vida o de la creación en un microcosmos, ¿sí? Entonces, eso va a ser la idea del huevo, es la idea de origen o creación. Y la siguiente palabra, viene de yotl, es esencia. Yotl es una palabra difícil de traducir al español, puesto que vuelve abstracto todo sustantivo, es decir, lo pasa de un sustantivo tangible, real, material, a un concepto ideal, intangible. Lo pone en la categoría de idea o de esencia, es aquello que vuelve al ser el ser, es un concepto ontológico, básicamente. Entonces, al juntar la palabra tetl con yotl, pues nos quedaría la palabra teyotl. Pero como el náhuatl es una lengua náhuatl, armónica o que suena bien, pues el sonido fuerte de la E va a absorber el sonido corto al sonido débil de la I, quedando la palabra teotl, siendo una forma más armoniosa de la palabra teyotl. Entonces, ¿qué nos queda al final con la palabra teotl? La esencia de lo que es el origen de algo. La esencia del principio, de un principio que genera, de un principio generador. Entonces, a partir de aquí, a partir de este momento, vamos a llamar a teotl simplemente como un principio generador, lo cual dista mucho de la idea de Dios, porque un principio generador puede ser básicamente cualquier cosa. Por ejemplo, mi cerebro es un principio generador de ideas, y sin embargo no es un Dios. El sol es un principio generador de calor y de luz, y sin embargo no es un Dios. Entonces, bien, ¿cómo se dice calor en náhuatl? Tona. ¿Cómo se diría entonces principio generador del calor? Tona teotl. Principio generador del calor, mas no Dios del sol. Es un concepto muy diferente. Ahora, durante años también nos han dicho que Tonatiuh es el dios del sol, pero yo no veo en ninguna parte de la palabra, o escucho mejor dicho, en ninguna parte de la palabra Tonatiuh algo que lo relacione a la palabra Dios o a Teot, en todo caso de que se quiera tomar Teot como divinidad, que también tiene ahí cierto error. Pero bueno, Tona, como ya dijimos, es calor, y Tiuh es un verbo que refiere al hecho de cargar. Entonces es quien carga o quien porta el calor. Es una descripción literal del astro y no es una representación deidificada del mismo. Entonces, ¿qué sucede con todos los demás dioses que nos han enseñado? ¿Pueden realmente ser dioses o son otras cosas? Antes que nada, debemos de establecer algunos principios de la religión prehispánica, de la religión mesoamericana. ¿Eran politeístas? No, no necesariamente. ¿Eran monoteístas? Sería difícil también decir que sí,
ya que a final de cuentas la idea de la creación proviene siempre de una pareja primigenia, de una pareja cósmica, representada en muchos libros pintados conocidos hoy como códices o Amoshtin, el plural de Amochtli, libro en náhuatl. Uno de ellos pues puede ser desde todos los de la familia Borgia, los borbónicos, y en algunos casos del maya como el Dresden o el Madrid. Bien, entonces, ¿qué sucede entonces con la idea de la deidad en Mesoamérica? Lo más cercano que podríamos llegar a tener sobre los dioses o la idea de Dios en Mesoamérica lo conocemos hoy como panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? La idea de que existe una fuerza suprema, sí existe. ¿Es un ser? No, no es un ser, porque entonces ponerlo en el concepto filosófico de que es un ser, entonces estamos hablando de que es un ente y no es ontológicamente el ser. Me explico. Cuando decimos es que Dios es un ser supremo, lo estamos catalogando o lo estamos diferenciando de seres inferiores, pero a final de cuentas no deja de ser uno de esos seres. Superior, sí, con cualidades de omnipotencia, de omnipresencia, de omnisciencia, etc. Pero un ser a final de cuentas, lo cual filosóficamente deberíamos de llamarle un ente, lo que quiere decir que hay algo superior a ese ente, el ser en sí mismo. Si nosotros catalogamos la idea de Dios desde el panteísmo, Dios no es un ser, Dios es el ser, es decir, es toda la realidad, todo lo existente en sí mismo. Entonces, no cabría posibilidad de creer que es un ser, sino que es todo cuanto existe. Eso es el panteísmo. Entonces, ¿qué sucedería con todas las demás advocaciones? Ya me estoy adelantando. ¿Qué sucedería con todas las demás figuras que nos muestran como dioses? Pues no serían más que advocaciones o manifestaciones de la realidad en sí misma. Por ejemplo, Tlaloc, hoy conocido como el dios de la lluvia, pues no sería en realidad ningún dios de la lluvia, sino que sería una manifestación de la realidad en sí misma, en este caso, la lluvia, como un proceso físico, pero representado por los pueblos mesoamericanos de una manera antropomórfica, es decir, con figura y cuerpo de ser humano. ¿Por qué? Pues porque así como los griegos creían que el cuerpo humano era la medida perfecta de la naturaleza, pues en este caso también el pueblo mesoamericano toma el cuerpo humano como referencia para representar muchos de los procesos naturales, en este caso la lluvia con la figura de Tlaloc, o bien el correr de las aguas por encima o por debajo de la tierra, en el caso de Chalchiuhtlicue, la que tiene las faldas de jade. Entonces, si nosotros consideramos la idea de que el pueblo mesoamericano en realidad era panteísta, pues entonces nos vamos a quitar la idea de todo el politeísmo que hay detrás de todos ellos. Y vamos a entender que las representaciones antropomórficas pues no son más que eso, una representación antropomórfica de un fenómeno natural que no necesariamente tiene que estar relacionado con ningún dios. Creo que por este momento es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, espero sus comentarios. Si les gustó, por favor, estén al pendiente de la siguiente emisión. Vamos a ampliar un poco más el tema. Esto es solo a manera de introducción. Este es Yancuictlahtoli, una nueva palabra para interpretar la historia de México.